que está sentada en las alturas, Señor. Y tú gobiernas, Señor, y no hay nada que se escape a tu señorío, mi Dios. Hoy te bendecimos porque eres nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias por este bello tiempo, Señor. Y permítenos hoy ser bendecidos también con tu sabiduría, con tu obra y con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Sean bienvenidos. Un aplauso fuerte a Jesús. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Los niños ya pueden salir a su clase, a su actividad. Aprovechemos y bueno, nos saludamos, una sonrisa y al que está al lado, bendígalos. Salude a todo el que esté por ahí, eso, muy bien. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio de congregarnos, de verdad. Por darnos el privilegio de poder reunirnos, de poder adorar al Señor y de juntos poder conocer al Señor más y más. Bueno, aprovecho y saludo también a los que están desde casa. Un abrazo grande, gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que sea de mucha bendición este tiempo de enseñanza. Muy bien, mis hermanos, hoy quiero invitarles para que vayamos en nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, y vamos a leer los versos 18 al 19. Mateo 21, versos 18 al 19. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias y vamos a leer juntos estos dos versos. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Señor, gracias por tu palabra. Danos la bendición de ser enseñados con el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Gracias, Dios. Me encomiendo en tus manos y que nuestro entendimiento siempre tenga el fruto que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Creo que es importante que nosotros evaluemos cómo está nuestra vida en cuanto al fruto, ¿verdad? Es importante que lo evaluemos no para otros, sino cada uno a sí mismo, ¿listo? Cada uno a sí mismo. Así que esta evaluación no quiero que piense en fulanito, en Pepita, no. Pensemos cada uno en nosotros, porque es una autoevaluación. Y es una evaluación acerca del fruto espiritual. Particularmente el Señor Jesucristo en estos versos tiene hambre, tuvo hambre. Y Él se detuvo para ver si esa higuera tenía higos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué encontró? No tenía nada, solo hojas. Solo hojas. Y él tenía hambre, él quería comer de ese árbol. Yo creo particularmente, hermanos, que el Señor busca su fruto en cada uno de nosotros. Él busca su fruto en cada uno de nosotros. Y por eso digo que esto es un autoexamen. Un autoexamen. ¿Cómo estamos con el fruto del Señor en nuestras vidas? ¿Estamos dando fruto? Recuerde que el fruto no son personas. El fruto no es el evangelismo. Ya vamos a hablar de eso. El fruto tiene que ver con nuestra vida, con el carácter, con la transformación del Señor en nuestras vidas. Por eso, quiero que hoy aprendamos cómo es ese proceso de fruto que el Señor quiere generar, que el Señor quiere tener en nosotros. Porque usted se da cuenta que el Señor se detuvo al lado de esta higuera y buscó fruto y no lo había. Yo creo en lo particular que a la hora de que el Señor emita el juicio sobre la humanidad, va a ser algo muy similar a lo que pasó con esta higuera. Va a buscar su fruto en cada uno de nosotros. Y digamos, no vamos a poder coger el fruto de otra persona y ponerlo ahí para que, Señor, pase el examen. No, pilas.
Es el fruto del Señor en cada uno de nosotros. Y vamos a ser evaluados personalmente por Él. Y el Señor busca su fruto en nosotros. ¿Cómo estamos de fruto? ¿Cómo estamos de fruto? Por eso quiero desarrollar lo que queda de este mensaje en Juan capítulo 15. Vamos a mirar cómo es ese proceso y cómo el Señor lo explicó. Y para que nosotros tengamos claro cómo podemos tener el fruto de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos. Y no es algo que podamos generar por nuestra propia cuenta. Necesitamos la obra de Dios en nosotros para generar ese fruto. No lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Así que vamos a leer en Juan 15 lo primero y está en el versículo 1. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo primero que debemos definir para dar el fruto que Dios desea es que hay una vid verdadera. Hay una vid verdadera. Imagínese usted que el Señor está buscando probar ese vino, el vino de nuestra vida. Y cuando Él va a buscarlo no encuentra nada. No encuentra de dónde poder tomar. Y dice que Él es la vid verdadera. Hermanos, cualquier fruto espiritual que nosotros produzcamos por fuera de la vid, que es Él, no va a ser recibido por el Señor. No va a ser recibido. Hermanos, yo lo he dicho varias veces y hoy lo quiero repetir. Cualquier esfuerzo moralista que hagamos por agradar a Dios, apartados de Cristo, es en vano, porque hay solo una vid verdadera. Solamente por medio de Cristo vamos a producir ese fruto que a Dios le agrada. Pero cualquier esfuerzo moral que hagamos, cualquier intento de ser relativamente aceptables a Dios, sin Cristo, no será bien recibido por Dios. No será bien recibido. Es más, el Señor no lo va a aprobar. Porque la única vid verdadera es Cristo. La única vid verdadera por medio de la cual se produce la vida espiritual que Dios desea es por medio de Cristo. No podemos nosotros confiar en ningún otro mediador, en ninguna otra fuente de sabiduría que nos dé relevancia en cuanto a la eternidad. Cuando uno se da un pequeño viaje por lo que son las sectas, tristemente uno se da cuenta de que las personas terminan amando y adorando más al líder de una comunidad que al mismo Jesús, que es la vid verdadera. Entonces, cualquier fruto espiritual que esté por fuera de la vid verdadera va a ser desechado. Por eso es importante que produzcamos el fruto que a Dios le agrada. Es importante que produzcamos ese fruto. Cada persona es comparada por el Señor como una rama que será evaluada por el fruto que da. Todos nosotros seremos evaluados. Y hay dos tipos de evaluaciones. La primera, para salvación. Para salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación, hermanos? A ver. Exactamente, es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. No es por obras, no tenemos ningún mérito en nosotros para poder tener la salvación. Así que cuando el Señor nos evalúe a la hora de su juicio, Él va a mirar si Cristo es nuestro fundamento de fe. Pero hay otro juicio que es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, en ese tribunal solo comparecerán los creyentes, los que han creído en Cristo. Cualquier incrédulo jamás pasará por ese tribunal. Pero ahí serán evaluadas nuestras obras después de haber creído en Cristo. A veces debemos tener cuidado porque a veces caemos en el error de decir, bueno, soy salvo, ya no importa lo que haga. No, cuidado. Esa es una afirmación peligrosa. Porque el que es salvo produce el fruto de salvación. Produce el fruto de salvación. No puede descuidarse de sus obras. No importa, yo sé que igual Dios ya me salvó. Cuidado porque la evidencia de que ha habido salvación es una vida transformada. Entonces no caigamos en ese sesgo. Que conozco personas que inclusive hace años dicen ser cristianos,
pero siguen haciendo las mismas cosas que hacían cuando decían o no caminaban con Cristo, supuestamente. Entonces, hay una vid verdadera. Solamente por medio de Cristo produciremos el fruto que a Dios le agrada. Solo por medio de Él. No es un esfuerzo humano. Ningún líder religioso va a poder generar en nosotros el fruto, porque eso es por el poder de Dios. Número 2, el versículo 1 nos dice que si Jesús es la vid verdadera, dice que mi Padre es el ¿qué dice ahí? Labrador. El labrador. ¿Qué quiere decir que el Padre sea el labrador? Es el que cuida el proceso de cada pámpano en esa vid verdadera. Él es el que cuida ese proceso. La obra de salvación es hecha por las manos del Señor. Es Él quien nos da salvación, pero también quien nos santifica. ¿Sabe por qué nuestras vidas son transformadas? Porque Dios nos santifica. Porque Dios nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios a través de su poder viene a morar dentro de cada creyente. Dice el libro de Ezequiel que Él cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Dice 2 Corintios 5 que somos hechos nuevas criaturas. Y con ese cambio de naturaleza, entonces empezamos un proceso que se llama la santificación. Pablo dice en 2 Corintios, creo que también es en el capítulo 4, que somos transformados cada día por el poder del Espíritu Santo. Somos transformados a su imagen por el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios, la santificación, es transformarnos cada día más como Cristo. Esa es la santificación. Entonces, ¿qué está haciendo el Padre? Está labrando en nosotros a Cristo. El Padre está labrando en nosotros a Cristo. No hay tarea más importante en la salvación, después de que se ha recibido a Cristo, que la santificación. Hermanos, confesiones de fe sin santificación no son verdaderas. No son reales. Confesiones de fe en Cristo sin una vida transformada no son reales. Es como una higuera sin fruto. Jesús encontró que esa higuera solo tenía hojitas, pero no tenía fruto. Confesiones de fe sin santificación es igual a una higuera sin fruto. Es igual. Cuando el Padre nos deja ver que Él es el labrador, quiere decir entonces que Él es quien santifica a cada uno de los pámpanos. ¿Quiere usted saber si usted es un pámpano de esa vid verdadera? Pregúntese si usted está siendo transformado, si su vida ha sido cambiada. Si desde que usted camina con Dios, usted ve el poder del Espíritu Santo transformando su vida y su carácter, sus decisiones, todo lo que usted vive. Y usted puede decir, Padre, gracias, porque estás trabajando en mi vida. Gracias. Gracias porque sé que aún me falta mucho, pero puedo ver tu mano labrando a Cristo en mí. Es una pregunta muy importante que debemos hacernos hoy. Así que si pudiéramos definir el trabajo de la labranza, pudiéramos decir hoy que la labranza significa transformación. Transformación. Eso significa la labranza del Padre. El Padre nos transforma. El Padre nos hace nuevas criaturas. El Padre nos hace nacer de nuevo por el poder de su Espíritu Santo. Nos transforma. Recuerde usted que una de las razones por las cuales el Señor desechó el sacerdocio de los tiempos de Cristo es porque no dieron fruto. ¿Vale? Ese sacerdocio fue desechado. Dios lo quitó. Él dijo, le voy a dar esta oportunidad a otros que sí produzcan los frutos del reino. Así se lo dijo el Señor a los fariseos. Desechó, les dio la oportunidad de servir al Señor, de honrarlo. Pero ellos tuvieron una oportunidad no corta, fueron muchos años, de llamados al arrepentimiento, pero el Señor ya puso el final y dijo, hasta aquí fue. Hasta aquí fue. Y ahora, ¿a quiénes entregó ese sacerdocio? A la iglesia. Pedro dice que nosotros somos nación santa, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces ya no es una exclusividad
de los judíos o de aquellos que por descendencia pudieran ejercer el sacerdocio, sino que ahora todos los que son creyentes en Cristo son considerados sacerdocio de Dios. Así que, qué privilegio. Dios desea transformarnos. Ahora, ¿qué es el fruto entonces? ¿Qué es el fruto? El fruto es el carácter de Cristo fluyendo en la vida de cada creyente. Ese es el fruto. El fruto es Cristo fluyendo su vida en nosotros. Ese es el fruto. La constante lucha de la carne con el espíritu es oponerse a que cada creyente dé el fruto de la vida de Cristo. Eso es lo que quiere hacer la carne. Y cuando nosotros, dice el libro de Gálatas, sembramos para la carne, ¿qué segamos? Corrupción. Corrupción. Cada puerta que le abrimos a la carne, cada permiso que le damos a la carne, te traerá como resultado la corrupción. Pero, dice Pablo en Gálatas, que si nosotros alimentamos la vida en el Espíritu, de él segaremos vida eterna. Vida eterna. Ojo, la vida eterna la empezamos a disfrutar desde aquí. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde aquí ya somos considerados hijos de Dios. Desde aquí ya Dios es nuestro Padre. Desde aquí, sin ir a la patria celestial, Dios nos mira con beneplácito, con favor, con amor. Tenemos una relación directa con Dios a través de Jesucristo. Y tenemos vida eterna porque la evidencia de que esperamos cielos nuevos y tierra nueva es que somos hechos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos no es solamente presentar una cédula, es Cristo en nosotros. Por eso la vida eterna es desde aquí, ahora, claramente. Pablo escribe por allá en Romanos que las arras de nuestra herencia es el sello del Espíritu. Somos sellados como propiedad de Dios, somos propiedad del Señor, pero Él dice que esos son las arras de nuestra herencia. Quiere decir que es un anticipo de todo lo glorioso que recibiremos. Estaba leyendo hace unas noches algo que me llamó la atención acerca de qué es lo que nosotros esperamos cuando hablamos de una nueva ciudadanía o de un nuevo lugar. Cuando Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y sabe una cosa, me entró como la cosquillita de investigar. Y bueno, es algo que tendríamos que hablarlo. Y es que, según lo que entiendo, cuando Pablo habla de una nueva morada, esa nueva morada es un nuevo cuerpo. Es un nuevo cuerpo. Porque él dice que estamos esperando con ansias nuestra nueva habitación, y en 2 de Corintios dice que esa nueva habitación es un nuevo cuerpo. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de qué es el fruto, es la vida de Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo en ti y en mí. Mira cómo son las características de la vida de Cristo. Gálatas 5, 22 al 23. Y yo creo que esto es lo que el Señor busca cuando tiene hambre. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hermanos, esto es la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a desarrollar en nosotros. La vida de Cristo, el carácter de Cristo. Estas 2 semanas en particular, para mí, yo creo que si el Señor viniera a probar, uy, Dios mío, ha sido difícil. Mi carácter ha sido probado. Y cuando estaba preparando este mensaje, pues este mensaje viene para quiénes principalmente. ¿Para mí? Para mí. Porque creo que en estos días
no estaba dando ese fruto. Y le pido perdón al Señor. Y estoy aquí como siempre se lo he dicho. Obviamente debo ser ejemplo, pero también tengo que ser sincero con ustedes. Y estamos aquí para aprender. Entonces, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Quién lo produce según ese versículo 22? El Espíritu Santo. Por eso debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para agradar al Espíritu de Dios, para estar cerca de la presencia de Dios, porque es Él el que produce ese fruto. Yo no me imagino, o la verdad no veo que haya posibilidad de generar este fruto si no estamos acercándonos a Dios constantemente. Es literalmente imposible. Seremos una higuera sin higos. Seremos solo hojas. Y es ahí donde a veces me siento yo contra la espada y la pared y le digo, Señor, si tú me evaluaras, yo creo que hoy encontraría solo hojitas. Perdóname, Señor. Y es donde digo, Señor, necesito, ayúdame por favor. Ayúdame por favor a que tu Espíritu haga esa obra en mi vida. Y claro, yo oro y toda la cosa, pero hay días en que mi vida espiritual es probada. Entonces, con sinceridad, como hermano, hoy le quiero decir, hay que cuidar la vida en el Espíritu. Hay que cuidar la vida en el Espíritu. No nos descuidemos, no bajemos la guardia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros bajamos la guardia, mire, el enemigo no va a desaprovechar cada espacio, cada centímetro que le demos. Eso es como una guerra, cada espacio que se cede es un espacio que toma el contrincante y empieza a establecer allí sus formas. Por eso no podemos descuidarnos. El fruto es el carácter de Cristo, es decir, la vida de Cristo fluyendo en cada uno de los pámpanos de la vid verdadera. Es la vida de Cristo la que hace que cada pámpano sea embellecido y saludable para Dios. Para Dios. Eso es lo que el Padre desea, que suceda en cada una de sus ramas. Es decir, que eso es lo que Dios desea que pase en cada uno de nosotros en la iglesia. Que la vida de Cristo sea evidente, se dé como fruto. Ahora, mire cómo el Padre administra las ramas de la vid. Versículo 2, léalo conmigo. Porque el Padre administra lo que sucede en esa vid verdadera, porque Él es el labrador. Versículo 2, Él corta de mí toda rama, ¿qué dice ahí? Que no produce ¿qué? Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Dios administra. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el que diga Señor, Señor, ¿verdad? Va a entrar al reino de los cielos. No todo el que lo diga. Porque Dios el Padre sí conoce si realmente somos un pámpano de la vid verdadera. Por eso hay dos cosas que el Señor hace. La primera, el Padre corta de la vid toda rama que no da fruto. Corta. Nadie podrá tener vida eterna realmente si solo se contenta con aparentar ser una rama de esa vid. La apariencia no puede engañar a Dios. La apariencia. Por eso el Señor dice que Él la corta. El día en que vayamos a la presencia de Dios o el día en que se consume todos los eventos finales de la profecía bíblica, vamos a darnos cuenta de que el Señor cortó de la vid toda rama que no dio fruto. Cortó de la vid. Pero hay otra cosa muy bella que el Señor hace, y es poda. El Señor poda. Yo ruego a Dios que esta sea una iglesia podada por el Señor. Ruego a mi Señor que nos libre de que podamos ser cortados y que en lugar de eso seamos una iglesia podada por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que poda las ramas que sí dan fruto para que dé aún más. Para que dé aún más. Entonces, mis hermanos, un tema de bastante discusión, que inclusive el libro de Salmos cita,
es acerca de por qué a los malos les va bien. ¿Por qué los injustos hacen lo que quieren y les va bien y parece que no les pasa nada? Y uno que sí se acuerda de Dios, pasa por unas cosas a veces. Es un tema que uno dice, pero ¿por qué, Dios? Es que ¿por qué eres injusto? Pues hermanos, piensen en esto, y justamente en el versículo 2. ¿Qué va a pasar con aquel que no dé el fruto de Dios? Va a ser cortado por el Señor. ¿Y usted envidia eso? ¿Usted envidia ser cortada por la autoridad máxima del universo? Yo no envidio eso. Hay gente que vive sin frenos. Viven como quieren y no tienen en cuenta a Dios. Ahora, no nos alegramos de eso. Pero a la hora de evaluarnos, sí debemos pensar, ¿yo estoy envidiando el final de esas personas? Ahora, si ellos han decidido vivir de esa manera, lo siento. Pero a la hora de evaluarme a mí, prefiero que Dios me pode. Y me explico. Cuando Dios lo poda a usted y me poda a mí, hermanos, sintámonos completamente agradecidos con Dios. Porque eso quiere decir que Él nos ha tomado como una rama de la vid verdadera y está haciendo su obra en nosotros. Por ende, usted verá el día del juicio desde un lugar distinto. Y de eso sí debería alegrarse. De eso sí deberíamos alegrarnos. Ahora, los días que Dios nos da debajo del sol, no sabemos cuántos son, pero asegúrese de que cada día cuenta. Cada día, es decir, el día de hoy cuenta. ¿Para qué? Para vivir en ese entendimiento. Dios, gracias porque me estás podando. Y uno dice, uy Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué tanto chicharrón? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Vea, ¿sabe qué está haciendo Dios? Mire, podando. Está podándonos. Y debemos darle gracias a Dios. Porque si Dios está transformando a alguien, aun si duele, es porque Dios nos considera un pámpano de la vid verdadera. Un pámpano. Pero si por el contrario, alguien vive como quiere y no pasa nada, preocupante. Eso sí debería preocuparse. Eso sí sería preocupante. ¿Por qué? Porque no está produciendo el fruto. Y el día en que el Señor lo evalúe, su final va a ser trágico. Y rogamos a Dios de que toda persona se arrepienta. ¿Sí? No somos como orgullosos de decir, yo ya me salvé, allá ellos. No. Debemos siempre tener en cuenta que estamos para compartir las buenas nuevas, que estamos para dar testimonio y orar por esas personas. Pero hermanos, con todo y eso, el libro de Apocalipsis finaliza con unas palabras tremendas. El que sea inmundo todavía, y el que sea santo, santifíquese todavía. Entonces, hermanos, el fruto es la vida de Cristo y el Padre es el que administra todo lo que sucede en la vid verdadera. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que diga eso. ¿Por qué? Porque el Señor, antes que evaluar obras o activismo, evaluará el carácter de Cristo en nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Corte o que lo pode? Debemos preferir que el Señor nos pode. Señor, poda mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque si Él poda, ¿qué va a suceder? Vamos a dar más fruto. Vamos a dar más fruto. Hermanos, yo admiro la paciencia de muchos hermanos. Yo no soy muy paciente, le digo. Y necesito que el Señor ahí, admiro a aquellos que pueden a veces quedarse callados, respirar y responder con amor. A mí me falta todavía mucho. Me falta mucho. Y no me enorgullece. No me enorgullece. Pero que el Señor, pode y me ayude para dar fruto en esa área y en muchas otras que es necesario que dé fruto para el Señor. Ahora, mire el versículo 3 y usted va a encontrar qué elemento utiliza el Padre para limpiar los pámpanos en la vid.
¿Qué elemento? Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Por qué dice ahí? Por el mensaje que les di. En otras versiones dice por la palabra que os he hablado. ¿Quiere usted ser podado diariamente? Lea su Biblia. Lea la Biblia, expóngase todos los días a las Sagradas Escrituras, porque Dios nos poda con su palabra. Con su palabra. Mi hermano, cuando la Biblia está cerrada, crecerá la maleza. Y empieza a crecer la maleza en nuestras vidas. Y antes éramos un jardín todo bonito, Biblia cerrada, no leemos la Biblia, maleza empieza a crecer. Maleza. Pero cuando la leemos, el Señor empieza, pode, corte, porque la palabra de Dios nos santifica. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Dios utiliza la palabra para podarnos. Por eso, todos los días debemos abrir la Biblia, leerla, estudiarla, porque así es como Dios poda a la iglesia. Es así como Dios te poda. ¿Estás actuando conforme a la palabra? Mi pregunta cliché, ¿qué leíste hoy en la Biblia? ¿Qué estás estudiando en estos días? Yo estoy estudiando 2 Corintios, como se da cuenta por todo lo que les comento. Pero expongámonos a la poda de Dios. Expóngase, porque así es como Dios quita nuestra maleza, quita todo lo que la carne quiere imponer, toda mentira de Satanás, todo lo que el mundo quiere llamar bueno cuando es malo. Expóngase a la palabra. Miren, es increíble, pero cuando el pecado viene a enseñorearse de nosotros, ¿qué es lo que dejamos de hacer? Dentro de 2 cosas. A ver, ayúdenme. Dejamos de orar y ¿qué más? Y cerramos la Biblia. Y empieza a crecer la maleza. Eso sucede. Por eso lo felicito por estar y venir a la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, la escudriñamos, estamos permitiendo que Dios nos pode para dar más fruto. Las acciones que tomemos en obediencia a la palabra serán la evidencia del fruto de Dios en nuestras vidas. Así se evidencia el fruto. Miren, conozco personas que saben mucho de Biblia, pero no la obedecen. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero no la obedece. Entonces no dan fruto. De pronto, intelectualmente puede que sepa, pero a la hora de su carácter transformado, no. Entonces, es importante, como lo leímos alguna vez en Josué 1, 9 y 8, que estemos atentos a cada palabra de la Biblia, que la guardemos, que la pongamos por obra, que meditemos en ella día y noche. Entonces, ¿qué elemento utiliza Dios para podarnos? Su palabra, su palabra, su palabra. Chévere que su Biblia, bueno, yo esta sí la resalto. La que es física no me gusta, pero bueno, a Cata sí le encanta, mire, tiene hasta stickers y toda la cosa. Pero ¿cómo está su Biblia? ¿Cómo está su Biblia? ¿Su Biblia le conoce la carita? ¿Sí? Su Biblia, otra vez vino, pero cuando de repente la Biblia, ¿y usted quién es? No lo conocía, hace rato no lo veía por aquí. Entonces, ¿su Biblia lo conoce? ¿Su Biblia huele a usted? ¿Su Biblia tiene sus textos, sus notas? ¿Qué dice su Biblia de usted? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, Dios utiliza su palabra, su palabra. Así que cada vez que vayamos al devocional debemos decir, voy a que Dios me pode con su palabra. Voy a que Dios pódame porque lo necesito, porque quiero dar más fruto. Miren, leamos versículos 4 y 5. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
Hermanos, dos cosas en cuanto a esto. Los pámpanos crecen cuando son podados y están en la vid verdadera, cuando permanecen en Cristo. Y debemos decir que permanecer en Cristo significa dos cosas. Primero, permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra nuevamente. El versículo 10 lo dice, se lo voy a leer. Ahí mismo, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo es permanecer en la palabra. ¿Listo? Número 2, permanecer en Cristo es confiar en su poder para transformar nuestras vidas. Eso es permanecer en Cristo. Cada día confiar en que es una obra milagrosa la que Él hace en nosotros. Permanecemos en Él diciendo, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Si quiero agradarte, si quiero dar el fruto que Dios quiere de mí, solo por medio tuyo lo puedo lograr, Señor. Es solo por medio tuyo. Haz tu obra en mí, Señor. Y número 2, como ya lo dije, permaneciendo en su palabra. Permanezca en la palabra, porque así permanecemos en Cristo. Ahora, ¿qué sucede con las peticiones de esos pámpanos verdaderos? Y esta yo sé que les va a gustar porque a mí también me gustó. Versículo 7, mire lo que pasa. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mire qué bello esto. Cuando damos el fruto que a Dios le agrada, ¿qué sucede? Lo que pedimos nos es concedido. Hago una precisión. ¿Puede pedir a alguien algo que no le agrada a Dios si constantemente permanece en Cristo? Muy difícil. Ahora, no somos perfectos, no estamos en la gloria todavía. Pero aquel que permanece en Cristo, es decir, permanece en su palabra y confía en Él, muy difícil que pida algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 7 que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir todo lo que queramos y nos será concedido. Amén. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha, verdad! Que nosotros podamos, dice Jesús también allí en Juan, que cuando nosotros tenemos las peticiones que le hemos hecho, dice que tendremos gozo. Nuestro gozo siempre tiene que ir en línea con los deseos de Dios. ¿Vale? Eso nos debe generar gozo, cuando nuestros deseos están en línea con la voluntad de Dios. Cuando esos deseos cumplidos glorifican a Dios. Entonces, hermanos, dice el Salmo 37, verso 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Te pregunto, ¿lo que estás anhelando lo puedes disfrutar con Dios? Lo que hoy llena tu corazón y está controlando tus decisiones, ¿puede pasar por el filtro del deleite de Dios? Piensa en eso, por favor. La Escritura dice que si nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Por eso, cuando Dios concede los deseos, es porque está el fruto de Él en nuestra vida. El fruto. Ahora, hay caprichos, hay cosas por ahí que una vez se empecina y bueno, ahí no está la mano de Dios. ¿Qué hacemos ahí? No está la mano de Dios ahí. Pero el Señor en su bondad y en su gracia nos llama al arrepentimiento. A veces, a pesar de las consecuencias de la desobediencia, Dios está ahí no para bendecir lo que hemos hecho, sino para en su gracia llamarnos al arrepentimiento. Miren, a Dios no le agrada nuestras tragedias, a Dios no le agrada que suframos, a Dios no le agrada eso, porque Él es un buen Padre. Pero cuando estamos empecinados en algo, pues ¿qué hace el Señor? El Señor dice, pues yo espero, te espero y aquí estaré cuando quieras volver y te restauraré cuando decidas dar un paso de arrepentimiento. Aquí estaré. Pero la verdad es que creo que es muy duro, muy triste uno jugarse, andar en una senda en la que Dios no está.
¿No le parece? Es muy duro. Por eso, mis hermanos, evaluemos nuestros deseos. ¿Es este deseo algo que le agrade a Dios? ¿Es este deseo algo que glorifique al Señor? Si esto se me ha dado en mi vida, ¿ha sido por la voluntad de Dios o ha sido porque yo he querido imponer esto en mi vida? Preguntémonos eso. Hermanos, concluyamos diciendo hoy que la única forma de dar fruto que Dios le agrade es a través de Cristo. Concluyamos este tema con esa afirmación. Solo a través de Cristo podremos dar el fruto que a Dios le agrada. Amén. Y yo deseo de todo corazón que la iglesia sea podada por el Señor. Todos seamos podados por Dios para dar más fruto. Y entonces, dice ese verso 7, que cuando Dios poda, que cuando hacemos lo que a Dios le agrada, que cuando nosotros amamos a Jesús y su palabra permanece en nosotros, ¿sabe qué va a suceder? Será una iglesia llena de testimonios. Escucharemos noticias por todos lados. Mira, pastor, mira, hermanos, yo oré, rogué y esto el Señor me lo concedió. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo podada por el Señor. A Dios no lo podemos obligar con pataletas. A Dios no lo convencemos con eso. Es con el fruto. Con el fruto. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta prueba del fruto. Y hoy, Señor, cada uno se evalúa junto a ti, frente a tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Señor, no quisiera que ninguno de nosotros ni yo sea como esta higuera, Señor, por la cual tú pasaste y no encontraste higos, sino solo hojas. Señor, yo te ruego, Dios, líbranos. Líbranos, Señor, de que pasen los días y que no demos ese fruto, Señor, que proviene de ti. Gracias, Señor, porque tú eres la vid verdadera y hoy ponemos nuestra fe en ti como el único que puede producir ese fruto en nosotros. Por eso hoy nos acercamos hacia ti, pidiéndote perdón, reconociendo nuestro error, nuestros pecados y pidiéndote, Señor, que no nos cortes. No cortes, por favor, a ninguno de los que está aquí, ni los que oirán este mensaje, sino permítenos ser podados para dar más fruto, Señor. Te lo ruego, tú eres el labrador en la vid verdadera. Señor, produce en nosotros el fruto de Jesús en nuestras almas. Que el fruto de tu Espíritu inunde cada rincón de nuestras vidas, Señor. Y que tú seas agradado con el fruto de tu Espíritu en nosotros. Señor, pódanos más y más. Pódanos. A veces duele. A veces es difícil, pero tú nos podas. Y si tú nos podas, te agradecemos. Te agradecemos. Señor, pódanos con tu palabra. Con tu palabra. Señor, que tus palabras permanezcan en nosotros y que permanezcamos en ti. Pódanos hoy, Señor. Dios, que no seamos creyentes solo de comillas, diciendo que pertenecemos a alguna fe, a alguna iglesia, pero Señor, tu palabra no permanece en nosotros. Y hoy queremos permanecer en ti, permaneciendo en tu palabra. Señor, hoy queremos permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a siempre cuidar ese hábito bendito de permanecer en tu palabra. Señor, porque tu palabra dice que aquellos que permanecen en ti, permanecen en tu palabra, sus peticiones serán concedidas. Señor, ayúdanos a pasar este filtro y a dar el fruto que a ti te agrada. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios.